Seguimos en esta tertulia de viernes 18 de febrero de 2022 con Gonzalo Pérez del Castillo, Alejandro Aval, Marcia Collazo y Juan Grompone. Pasamos a otro tema. El gobierno de Bélgica presentó esta semana una reforma laboral que da la posibilidad a los empleados de trabajar 4 días por semana, aunque manteniendo el total de horas de trabajo semanal. La flexibilización, que debe ser aprobada por el Parlamento, también habilita al asalariado a trabajar menos durante una semana y compensarlo con más tiempo en la siguiente. La ley, en caso de aprobarse, convertirá estas opciones en un derecho del trabajador. Si el empleado quiere utilizarlas, lo solicitará a la empresa y ésta solo podrá rechazar el pedido por razones fundadas. Además, el paquete incluye el derecho a la desconexión digital de los trabajadores, que implica que podrán no responder mensajes o correos electrónicos desde las 11 de la noche a las 5 de la mañana. Por último, están previstas nuevas condiciones para el trabajo nocturno. Por ejemplo, que el pago especial solo regirá a partir de la medianoche y no de las 20 horas como ocurre hoy. Premier pilier, c'est de donner plus de flexibilité, plus de liberté aux travailleurs. En una conferencia de prensa, el primer ministro, Alexander De Croo, explicó que la reforma laboral busca que Bélgica llegue a una tasa de empleo del 80% de aquí a 2030. Actualmente, esa tasa se sitúa en el 71%, con fuertes disparidades regionales. Según el jerarca, es necesario crear una economía más dinámica y productiva. Si se compara a nuestro país con otros, se notará, decía, que somos claramente menos dinámicos, agregó. Además, según dijo, se busca una mejor conciliación de la vida laboral y familiar. En su presentación, el primer ministro explicó que el gobierno tuvo en cuenta lo aprendido durante la pandemia del coronavirus, cuando cambiaron las reglas y el teletrabajo fue obligatorio o recomendado como primordial. Si el texto prospera, el nuevo marco tendrá una vigencia de 6 meses. Bueno, ¿cómo ven esta opción? ¿Cómo ven este debate que se instala ahí en Bélgica? Que por otro lado hay otros países europeos que están mirando, ¿no? Esta posibilidad de una semana laboral de 4 días, si el trabajador así lo desea, manteniendo la carga horaria actual, ¿no? ¿Quién quiere empezar? No hay valientes. A ver, Alejandro, dale. Para comenzar a tratar el tema, lo primero que me parece que debemos tomar nota es que esto no es exactamente lo mismo que se ha planteado por algunas organizaciones sindicales y que está planteado, por ejemplo, creo que en algunas comunidades españolas, porque allí lo que se plantea es la reducción de no de la jornada de trabajo en sí misma, sino del trabajo semanal, de tal manera de que se trabaje nada más que 4 días, pero con 8 horas cada uno de esos 4 días. Claro. Y sin cambiar la remuneración en principio, de manera que se trataría de aumentar el sueldo horario, para decirlo de una manera fácilmente inteligible, y de limitar la cantidad de días que se podría trabajar o de horas que se podría trabajar en la semana, sin variar la remuneración. En cambio acá, lo que se propone es algo diferente, que yo no quiero decir que esté mal, simplemente digo que es algo distinto. De momento me limito a señalar que puede ser algo interesante, pero que no es la reducción de la jornada de trabajo manteniendo el mismo nivel de remuneración. Acá es mantener el mismo nivel de remuneración, pero distribuyendo las jornadas de trabajo de una manera distinta como son actualmente. En vez de trabajar, para simplificar, en Bélgica, 5 días, 8 horas, se trabaja 4 días, 10 horas. Uh-huh. Pero se cobra lo mismo y, en definitiva, se trabaja la misma cantidad de tiempo. Uno se puede armar, un fin de semana largo. Esa es la idea, ¿no? Claro, tener más tiempo para lo que antes se llamaba el ocio, y que no quiero entrar a hablar ahora porque sería hablar mucho sobre eso. Pero me hubiera gustado, o me gustaría conocer la opinión de especialistas en derecho del trabajo como Mario Garmendia, que siempre escucha esto, o Cristina Mangarelli, ambos decanos de facultades de Derecho, pero profesores de Derecho Laboral. Pero hasta donde llega lo que yo puedo pensar,
diría que es probablemente algo interesante para considerar, pero que puede entrar en colisión con las observaciones que a veces se hacen en cuanto a que una jornada de 10 horas, como sería la que se propone, puede no ser lo mejor para la salud. Ya en el Uruguay se discutía esto cuando se presentó la ley de las 8 horas, que se planteaba esto, cuando se planteó la ley de las 8 horas por Carlos Roslo y el bisabuelo de la calle, por Luis Alberto Herrera, en 1905. Entre los fundamentos que se manejaban estaba justamente este. Pero bueno, ya, como una primera intervención lo dejo por acá, Romina. Juan. Bueno, yo creo que la disminución de la jornada de trabajo es algo que va a ocurrir inevitablemente. Y el desarrollo de la tecnología aumenta la eficiencia del trabajo. Y tenemos un ejemplo histórico. Como consecuencia de la revolución industrial, la jornada de trabajo pasó de 12 horas a 8 horas a comienzos del siglo XX. Es una disminución enorme de la jornada de trabajo. La automatización y los robots hacen que hoy el fenómeno vuelva a repetirse. Y por ejemplo, se estima que aproximadamente la mitad de los trabajos actuales van a desaparecer en un futuro próximo. Y esto significa que hay que tomar una medida importante, porque no se puede tomar así alegremente. Y esto permite estimar la jornada de trabajo semanal. Es decir, que en lugar de la jornada de 6 por 8, 6 días de 8 horas, es decir, 48 horas, habría que reducirla a la mitad aproximadamente para que todo el mundo estuviera empleado. O sea, una jornada de 5 días de 5 horas cada uno, 25 horas. Es decir, creo que eso es lo que va a pasar en un futuro bastante cercano. Pero lo de Bélgica es al mismo tiempo un avance porque modifica, es decir, reduce el número de días que se trabajan, pero no cambia la duración de la jornada. Es decir, que en realidad no es un cambio, es un principio de un avance, pero no es un cambio sustancial. Es decir, más avance, por ejemplo, creo que ocurrió en Francia cuando redujeron la semana de trabajo, creo que a 36 horas. Sí. Es decir, eso sí significó un avance, es decir, pero un avance en la dirección correcta. Pero yo creo que este tipo de cambios lo vamos a ver, bueno, yo lo veré si no me muero antes, pero creo que está muy cerca. Pero interesante el cálculo ese que hacías, ¿no? Entonces, para mantener, y bueno, y teniendo en cuenta los antecedentes de lo que ha significado la tecnología, entonces, en reducción de horas laborales. Gonzalo, Marcia, a ver, los escuchamos a ustedes. Sí, yo no sé realmente si vale la pena enfocar esto en cuántas horas por semana se trabaja. A mí me parece que lo que ha sucedido ahora en Bélgica y va a suceder en muchos otros países, y más vale que nos preparemos a esto, es que, sobre todo por la pandemia, que nos ha abierto los ojos sobre el hecho que estamos en el siglo XXI y no en el siglo XX, y nos ha permitido ver que hay ciertos resabios que nos vienen del pasado que ya no son necesarios. Y todo esto de que toda la gente vaya a trabajar a la misma hora y trabajen todos juntos y vuelvan a su casa a la misma hora y todo eso, ya lo había dicho Alvin Toffler hace 40 años, es algo que va a desaparecer. Porque sinceramente con los nuevos modos de producción, no es necesario que todo el mundo llegue a la misma hora, se vaya a la misma hora y estén juntitos todo el día. Entonces van a cambiar muchísimas cosas. Yo lo que lamento es que haga falta una pandemia para que nos demos cuenta de estas cosas. Uh-huh. Y creo que esto es una autocrítica que los líderes mundiales se tienen que hacer. Es decir, qué poco estamos entendiendo, qué poco estamos acordando sobre cuáles son las nuevas reglas del juego con los cambios tecnológicos a los cuales Juan hacía referencia y que nos van a avasallar, porque antes uno decía, bueno, esto va a venir, cuando llega el siglo XXI, que nos parecía lejísimos. Yo me doy cuenta que ahora, y todos nos damos cuenta, que a nosotros nos está cambiando la vida año a año por estas nuevas tecnologías que surgen y que te cambian totalmente la forma, la necesidad de las cosas que... ¿Me permitís una pequeña intervención, Romina? Perdona, Marcia, que no te dé la palabra y que te corte, Gonzalo, pero
que lo que estás planteando tú, Gonzalo, es diferente a lo que decía Juan, o quizás yo al principio, porque tú estás hablando de que se tendría que distribuir el trabajo de una manera diferente. Sí. Y Juan está hablando de que se debe reducir el tiempo del trabajo, que es una cosa distinta. Yo no veo que ¿verdad? sea necesario. Juan, bueno, Capaz que sí, capaz que no. ¿Por qué? ¿Por qué hay que reducir? Bueno, Juan dice que lo que plantea Juan es, bueno, en un tiempo no muy lejano, la gente va a trabajar la mitad del horario semanal que trabaja ahora. Lo estoy simplificando, Juan, pero básicamente esa es la idea. No, en cambio, tú, Gonzalo... Con el objetivo de mantener la misma cantidad de gente trabajando, ¿no? ¿Pero por qué? Gonzalo está hablando de que no tenemos que trabajar Romina y yo al mismo tiempo, aunque estemos en la misma oficina. Entonces me expliqué muy mal. Lo que dice Juan es posible que sea así, que sea necesario trabajar menos, pero es posible también que la nueva tecnología abra un montón de nuevos trabajos a los cuales te podés dedicar, y capaz que te podés dedicar de tu casa y al mismo tiempo cuidar los hijos, y capaz que libera a la mujer de los roles tradicionales que ha tenido, y capaz que cambia toda la sociedad. Pero ¿por qué lo estamos mirando sobre si de las 12 pasamos a las 8 horas? Que sí, efectivamente, en aquel caso sí, porque había una explotación incluso laboral e infantil que era ignominiosa. Entonces se pasó a 8 horas, era una restricción para que no se explotara el trabajo. Yo no sé si estamos ante el mismo problema. Yo creo que el mundo está cambiando a ojos vista, y yo no sé si va a haber menos trabajo. No lo sé. Sinceramente pueden aparecer 1000 formas de trabajo nuevos del siglo XXI. Todo lo relativo al tema del medio ambiente y de 1000 cosas que nosotros desconocemos y que hay que estudiar, empezando por nuestra propia naturaleza, que pueden abrir millones de puestos de trabajo. Yo no creo que el tema sea reducir las horas. Ni estoy diciendo solamente que el único cambio es que no tenemos que ir todos volviendo. Estaba hablando de eso porque Alvin Toffler hace justamente un punto de eso, y de todas las predicciones que hizo Toffler, que se cumplieron todas, incluso que se iba a caer el mundo de la Unión Soviética, esta no se había cumplido. Toffler decía que las ciudades iban a desaparecer porque no iba a ser necesario que estemos todos juntos y todo. Y esta era de las pocas predicciones que hizo Toffler que no se habían cumplido y se está cumpliendo ahora. Las ciudades están desapareciendo a poco, por lo menos la concentración, Gonzalo, eso es verdad. La concentración pero tomó tiempo. Mira que Toffler escribió en 1980. Bueno, ya. Y las ciudades se han concentrado, pero yo creo que ahora sí van a desaparecer. No, las ciudades se han desconcentrado de a poco. Incluso mirá Montevideo. Bueno, pero ahí nos vamos de tema. A ver, dale, Marcia. Yo considero que en realidad esto es una engañifa en el fondo. Es engañoso esto de la legislación de Bélgica. Porque si ustedes se fijan, evidentemente esto reporta beneficios, primero que nada. Esto reporta beneficios. Ahora habría que ver esos beneficios, bueno, para dónde están dirigidos. Podría pensarse, el trabajador podría decir, sí, por supuesto, yo encantadísimo de la vida, o encantadísima, no importa, voy a trabajar 10 horas por día con tal de tener un día libre. Está bien, pero está mal. ¿Por qué? Porque es un retroceso sobre la ley de 8 horas. La ley de 8 horas no fue un capricho de nadie, y no fue una cosa arbitraria fijar 8 horas y no 10. Justamente se fijaron 8 horas por un sinnúmero de razones y de investigaciones que así lo fueron determinando. Y hoy en día deberíamos ir a menos y no a más. Es decir, hoy en día, a mí me recuerda bastante incluso esto de la legislación de Bélgica a nuestra propia ley de teletrabajo, pero a muchísimas leyes de teletrabajo que hay en el mundo entero en este momento. O reedita las mismas discusiones, ¿no? Bueno, también, claro. Para mí están más o menos en esa línea, además. Que es una flexibilización laboral, bueno, sin ninguna duda, pero ahí no vamos a entrar en la disputa sobre los beneficios y los maleficios de la flexibilización laboral. En todo caso, yo quiero decir que sí me parece un retroceso. Por más que se gane un día, se gana un día. Pero si yo lo pongo en una balanza, las 10 horas por acá y el día libre por acá, yo me pregunto, en el correr de los días y de la vida, ¿qué pesa más a favor o en contra? Si las 10 horas por día o un día libre. Porque puede pasar también que la persona, como trabaja 2 horas más por día, ese día libre, bueno, lo pasa durmiendo, tirado en una cama o mirando el techo, no sé. Entonces, me parece que es un retroceso y hay que tener mucho cuidado con los retrocesos.
Alejandro mencionaba la ley de 8 horas en Uruguay. Bueno, yo les podría decir varias cosas al respecto. Hay un antecedente primero, sí, que es el proyecto de Carlos Roslo y de Luis Alberto Herrera. La cuestión luego fue retomada por Frugoni, el socialista, que toma muchas cosas que se ponían en el tapete en ese momento, y por el propio Valle, obviamente, y yo les quiero citar acá nada más una frase de Valle en el diario El Día, que dice: se ha comprobado que en las panaderías se trabaja hasta 19 horas diarias, lo cual debe considerarse en el obrero como un suicidio, dice Valle, y en el patrón como un asesinato. Bueno, no, nadie piensa volver a esos disparates, pero Domingo Arena después dijo otra frase que también les quiero leer. Todo hombre que trabaja para otro, o toda mujer que trabaja para otro, durante todo el tiempo que trabaja, está sometido a otro. Ha enajenado su voluntad, ha dejado de ser libre. Ustedes dirán, qué exagerado, Domingo Arena, pero ¿saben una cosa? Hay muchos pensadores contemporáneos que dicen que justamente es preocupante un problema. El problema es de que cuando la persona está trabajando 8 horas o 10 horas por día, la pregunta que surge es la siguiente: ¿hasta dónde esa persona está limitando sus derechos y sus libertades? Por ejemplo, su libertad de expresión. Estamos hablando de 10 horas diarias. Es un disparate. Sí, ¿Hasta dónde estamos limitando sus derechos? Marcia, acá tiene un antecedente nomás que revisaba y hay algunos otros que manejan los oyentes. La semana laboral de 4 días se aprobó en Islandia entre 2015 y 2019. Y desde entonces se ha convertido en la elección del 85% de la población activa del país. Sí. Sí, pero en los mismos términos de lo de Bélgica. Bueno, no se especifica. Entiendo que sí, porque la nota va por ese lado, ¿no? Y además porque si le da la opción y si hace esa elección, si marca ese porcentaje, entiendo que sí. Pero digo, no es un hecho aislado. Lo de Bélgica no es se está empezando a discutir en varios países, ¿no? Cuidado que por este eso lado, no es menor. tal como se lo plantea en Bélgica, ¿no? Manteniendo la cantidad de horas y más flexibilización para el empleado. Romina, como decía, en España lo que se está discutiendo, por lo menos creo que en la Comunidad de Valencia, es la reducción a 4 días, pero manteniendo 8 horas por día. Bueno, porque ahí está lo otro y que sea efectiva, porque Juan, por ejemplo, Juan era que citaba la reforma en Francia. Ahí me acotaban acá en producción que ahí se estableció que, por ejemplo, que no el trabajador en ese horario, si se reduce el jornal, el horario de trabajo y se pasa a trabajar 6 horas, no puede buscarse después o no puede trabajar esas 2 horas o encontrar otro empleo, ¿no? Digo porque acá pasó, por ejemplo, cuando en el sector de la salud se dio ese cambio, se logró las 6 horas en el sector de la salud por parte de los enfermeros, por ejemplo, muchos empezaron a trabajar en doble horario. Y en la ¿no? Intendencia en general, en la Intendencia de Montevideo, por ejemplo, Romina. Entonces, ahí está, pero en Europa se intenta ir por esa otra línea, ¿no? De defender el que haya menos horas trabajadas en general, ¿no? Y que esa persona no tenga después que encontrar otro trabajo. En el personal de la salud, no los médicos, sino el personal auxiliar, es muy común que se trabaje 6 horas en un lado y después 6 horas en otro lado. Por eso, pero inicialmente se buscaba justamente reducir un poco la jornada laboral y terminó generando ese otro efecto, ¿no? Que es que permite que entonces que tengan dos trabajos, ¿no? Y trabajen más de lo que trabajaban antes, ¿no? Pero en este caso, volvamos al ejemplo de Bélgica. Y cito lo de Islandia porque ahí se veía, bueno, aparentemente en esa experiencia que hay, los trabajadores estarían eligiendo esa opción, ¿no? De hacer esas 10 horas, pero claramente... Ahí yo quería introducir la precisión, Romina, si me permitís, de que por un lado puede ser que estén eligiendo entre dos males y se decantan por el mal menor, que sería quedarse con un día libre. Si no se les reduce el horario, ¿verdad? Estamos pensando en la posibilidad de quedar con un día libre por el mismo salario. No estamos pensando, tampoco estamos pensando en que se les reduzca el horario y mantener el mismo salario. No estamos pensando en ninguna de esas variables. Entonces, puede ser el mal menor. Y por otra parte, yo sé que es atractivo en principio, pero como dije antes, deberíamos considerar esa otra cosa, es decir, 8 horas y un día libre hoy en día,
Porque la pregunta que yo hice al comienzo, ¿a quién beneficia más esta regulación? ¿No puede acaso el sector empresarial y los distintos sectores empresariales de Bélgica o de cualquier otro país, no pueden acaso librar al trabajador de esas 2 horas extras? Porque está bien, vos me podrás decir, la gente busca un trabajo extra, ¿no? Trabajás 6 horas, entonces decís, bueno, me permite tener 2 trabajos. Puede ser, pero no es el único proyecto de vida. Hay gente que dice, no quiero tener 2 trabajos porque quiero dedicar más tiempo a mis hijos, o porque quiero dedicarme a un arte que me salva la vida, la existencia, por fuera de la rutina del trabajo. Hay muchas variables en este mundo. Mi posición y mi pregunta es esa. No es posible, en el caso de Bélgica, no es posible decirle a la gente, te saco un día de trabajo y punto, y no te exijo 2 horas más. ¿Los va a afectar tanto y en qué términos? Simplemente para recordar, el argumento que dio el primer ministro es interesante, ¿no? Porque por un lado dice, se busca una mejor conciliación de la vida laboral y familiar, pero por otro lado también lo maneja como una, y plantea la reforma laboral como el mecanismo para hacer que más gente se vuelque al mercado de trabajo, ¿no? Para incrementar su fuerza productiva en general, ¿no? Hacerlo atractivo, que esto aparentemente haría que gente que hoy no está en el mercado laboral sí decidiera entrar en él, ¿no? Juan, estás levantando la mano. Sí, yo quería decir que algo sobre la jornada de 8 horas. Es decir, la jornada de 8 horas no fue elegida por razones humanitarias, por razones de descanso, porque de esa manera se pueden hacer 3 turnos las 24 horas se pueden cubrir con 3 turnos de 8 horas. Es decir, fue elegida por el cambio de eficiencia en la producción del oro. Y simplemente por eso, es decir, ese es el número 8. Es decir, el número 8 horas salió de allí, salió para que no cambiara, no ocurriera un colapso con el valor del oro. Eso es, todo lo demás es verso. Es decir, pero esto nos llevaría bastante lejos. Yo lo que quiero decir es que creo que hay una razón muy de fondo que determina la duración de la jornada. No puede ser simplemente una cuestión sociológica. Es decir, porque si no destruimos la economía. Es decir, por eso insisto en que la razón para determinar el largo de la jornada es una razón de carácter económico, porque con la economía no se juega. Gonzalo. Sí, yo la verdad es que toda la mañana de hoy estuve en disonancia con mis contertulios y en este tema también. Yo tengo la sensación de que están analizando este tema con una mentalidad de otra época, realmente. Y entonces lo analizan mal, porque están analizando fenómenos que están ocurriendo en el siglo XXI, que está lleno de misterios y de sorpresas, de cosas que van con una mentalidad del siglo XX. Yo pongo siempre el ejemplo de que si a nosotros en los años 90, fines del siglo pasado, nos hubieran dicho que dentro de pocos años, ¿se acuerdan cuando se hablaba por teléfono a larga distancia y era complicado y además era carísimo? Si nos hubieran dicho que en poco tiempo íbamos a poder, con un aparatito que tenés en la mano, así chiquito, comunicarte con cualquier lugar del mundo, y no solo ibas a oír perfectamente bien, sino que ibas a poder ver a tus hijos y a tus nietos y los juguetes que tienen y cómo juegan, todo eso. Bueno, posiblemente un Juan Grompone hubiera dicho, sí, eso es posible dentro de 10 años, posiblemente. Lo que Juan Grompone nunca hubiera predicho es que iba a ser prácticamente gratis. Eso no lo hubiera predicho nadie. Entonces, nosotros estamos viviendo, gracias a esta verdadera revolución tecnológica, estamos teniendo escenarios que son distintos. Y lo que yo estoy escuchando en esta tertulia es que se están analizando con la mentalidad del siglo XX. ¿Cuántas horas? Si el patrón, si explota, si su libertad de expresión. Yo creo que el mundo del futuro, el mundo de nuestros hijos, de nuestros nietos, va a ser una cosa que va a tener bases distintas, porque la realidad va a ser un nuevo shock. Y vamos a tener que cambiar los parámetros con los que evaluamos las cosas. Y me parece a mí que esto no tiene que ver con si es una hora más, una hora menos, si te explota más. Tiene que ver con un cambio de época.
Y hay que Bueno, analizarlo. hay oyentes que van por ese lado, por el lado de las preferencias de los jóvenes hoy en el mercado laboral, ¿no? Cómo privilegian, y dice Virginia, por ejemplo, cómo privilegian y señalan no querer trabajar la cantidad de horas que lo hacen sus padres, ¿no? Dice, con otra concepción, tienen otra concepción del consumo, otro compromiso con el medio ambiente, y consideran que un consumo austero y el trabajo digno no tiene por qué ser tantas horas y destinar tantas horas de la vida, y prefieren destinar más horas de la vida a ampliar la vida interior y social. Claro. A ver, Marcia. No, totalmente de acuerdo. Creo que yo tengo 3 hijos jóvenes, y lo veo en ellos, y mis 3 hijos son personas que han estudiado, que tienen sus títulos y que se dedican a aquello para lo cual se han formado, pero sin embargo le dan una importancia enorme a otros aspectos de la vida, que no pasan solamente por el trabajo, por cumplir una rutina laboral. Y eso que dije del arte, no lo dije tampoco al azar, porque curiosamente también ellos están muy preocupados por esa parte del desarrollo humano, por algún arte en particular, alguno, ¿verdad? Bueno, tengo una hija que además ahora está haciendo baile, tengo un hijo que desde hace mucho tiempo toca el bajo. No son profesionales en eso y no lo quieren ser. Lo hacen para su, si se quiere, gratificación espiritual. Pero eso está totalmente reñido con una jornada de 10 horas, por más que te den un día libre, porque no te da la vida físicamente, ni la mente. 10 horas de trabajo, aunque las cumplas en tu casa, esa es otra engañifa, porque todos sabemos bien lo que significa cumplir un horario laboral desde la casa. No, te abstrae por completo del resto de tu existencia y del resto de tu experiencia. Pero vos no estás de acuerdo con Gonzalo, o evidentemente discrepas con Gonzalo respecto a la vigencia que tienen hoy en día, o no, las 8 horas, entonces. Bueno, es que yo... Para yo vos están vigentes las 8 horas, o sea, como fundamento de que... Sí. Para mí, un punto de partida que para mí no puede tocarse. Si se toca, que sea para menos. Lo que más me impacta de Marcia es la palabra que empleó, el calificativo ese que me resulta muy agradable, pero engañifa. Es una engañifa. No es común que se use esa expresión, pero está muy buena. Está muy bueno. En fin. Bueno, yo estoy de acuerdo con todos, salvo con Gonzalo, en parte. Nada, pero realmente sería muy bueno que se pudiera realmente disminuir el tiempo de trabajo. Bueno, si lo tomamos para calcularlo la semana, el tiempo de trabajo semanal, sin aumentarla, por lo menos normalmente una jornada de 8 horas a más horas. Yo creo que estaría muy bueno. Ahora, si lo que hay es eso que se propone en Bélgica, bueno, capaz que puede ser interesante igual. Como decía Romina, si en Islandia realmente se aplicó esto que se propone en Bélgica y tuvo el resultado que Romina nos dice que tuvo en Bélgica, que creo que se lo dijo un oyente o alguien de la radio, alguien de la misma radio. En Islandia, decía, el ejemplo que ya está implementado en Islandia, cuando se señalan algunas crónicas que fue la elección del 85% de la población, ¿no? Bueno, ya de acuerdo. Está bien, pero no significa aumentar el tiempo de ocio en definitiva, y además tiene cierto peligro de pasarse todos los días de la semana, porque además sería para todos los días de la semana, pasarse de 8 horas a 10 horas cuando se dice que las 10, en fin, que las 8 horas es un límite máximo de razonabilidad para la salud física y mental de los trabajadores cuando eso se hace en forma permanente. Es decir, pasar de eso parecería que no es muy bueno. Eso ya se argumentaba a principios del siglo XX, como recordaba Marcia, y fue de alguna manera el fundamento del límite de 8 horas. Pero bueno, lo que se propone, yo no lo veo como demasiado trascendente, pero no me parece básicamente mal. Es cierto que indica un paso más en la tendencia a flexibilizar las reglas del mundo laboral. Lo cual tiene indudablemente sus beneficios, máxime dada la evolución que tiene el mundo, como decía en esto, sí, Gonzalo, con razón, en los últimos tiempos, pero bueno. Pero mirá si habrá para discutir en este campo, ¿no?
Y si Perdón, Romina. No, que pensaba, mirá si habrá para discutir en este campo y si se vendrán novedades en este campo. Miren el mensaje de Alberto, que trabaja en el sector de las TIC, que ahí tienen un banco de prueba y se está dando de todo, ¿no?, en el mercado laboral. Dice Alberto, en tecnología estamos redescubriendo el trabajo a fazón, como se hacía en las hilanderías. En algunos casos se acuerda, por ejemplo, por la entrega de código. Y no importa cómo o cuánto se trabaja, solo una fecha límite para la entrega. Sí, el trabajo profesional nuestro a menudo funciona de esa manera, por lo menos en el mundo académico, sin ninguna duda, ¿no? Tenemos fechas para entregar trabajos, no importa si les dedicamos 20 horas de algún día y 20 horas del siguiente, o solo lo repartimos en 3 horas de trabajo durante muchos días. Lo importante es que para cierta fecha hay que entregar el resultado académico esperado y punto. Es bastante común, ¿no? También es común profesional. que... A Juan, que es ingeniero, también le debe pasar lo mismo. Sí. O le debe haber pasado lo mismo. A Gonzalo no sé, porque los ingenieros agrónomos, cuando trabajan en Naciones Unidas, no sé cuánto trabajan, pero para nosotros sí es así. Yo te voy a decir una cosa. Yo no entiendo por qué ustedes hacen tanto énfasis en esto de las 8 horas. Yo creo que las 8 horas fue una conquista social, por motivos, como decía Juan, de explotación, por motivos económicos, etcétera. Pero ahora estas teorías que ustedes están sacando sobre si se puede trabajar 8 horas o más o menos, yo les voy a decir una cosa, en base a mi experiencia en Naciones Unidas, que te hace tanta gracia. Yo la gente más capaz, más eficiente que he conocido en mi vida, y que cambiaron más las cosas y la realidad en su entorno, trabajaban 12, 14 horas por día y no estaban ni agotados ni cansados. Los artistas, Marcia, a los que tú te referís, los músicos, los pianistas, trabajan 10 horas por día. Para que los pintores, los más famosos, pintaban toda la noche, a veces pintaban 3 días seguidos y nadie los podía interrumpir. Digo, esto de que un ser humano puede trabajar 8 horas y después de eso no sé de dónde lo sacan. Bueno, a veces la gente se droga por trabajar esas muchísimas horas, ¿verdad? Y en la historia personal de muchos artistas, eso es bien visible. Es así, incluso nosotros cuando tenemos que trabajar nos autodrogamos quizás con poca cosa, pero tomamos mucho café, Sí, yo a veces tengo tomamos que mucho escribir. mate, o si fumamos mucho para poder estirar esa jornada de 8 horas Exactamente. a 14, 16 o más horas, ¿no? ¿Verdad? Yo Sí, puedo escribir Juan y Marcia 18 dicen horas lo por mismo. día. Perdón. Yo puedo escribir 18 horas por día. Pero ¿cómo quedo después? ¿Y cuánto café y mate tomaste, no? Y después Claro. descansás 3 días, Marcia. ¿Cuál es el Bueno, problema? eso es relativo. 18 horas estás entusiasta, Eso es escribís, relativo. y Eso después es descansás. relativo. ¿Por qué tenés que trabajar 3 días, 8 horas? ¿Quién lo Y los adepto, como dicen los italianos? artistas, Gonzalo, los artistas, por ejemplo, los actores y actrices de teatro, nunca pudieron vivir de su arte en este país y siempre tuvieron que trabajar 8 horas, y conozco varios casos, en otras cosas que no tenían nada que ver con esa maravilla que nos podían brindar para nuestro alimento espiritual. Sí. Entonces, no sé, está muy bien, si lo querés hacer por libre elección, trabajá 24 horas si podés, sin dormir. Pero me parece que para sentar una norma general que crea obligaciones, es peligrosísimo. No, y además impide que te obliguen a pasarte la raya, Marcia. Porque una cosa es que lo elijas tú. Bueno, Y otra cosa elección. Y otra cosa es que quien te emplea, sea el Estado o un particular, te esté obligando a pasarte ese límite, no por tu voluntad, sino por la de él. Eso también cuenta. No, pero es que no es lo que se está planteando. No, lo de Bélgica, digamos, es voluntario, ¿no? Esa elección, o sea, el que tiene la opción es el trabajador y la empresa, pero la empresa, si el trabajador se lo plantea, tiene derecho y tiene que argumentar fundadamente y por escrito por qué no se lo permite al trabajador trabajar los 4 días. Estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo que no es lo de Bélgica, pero sí decíamos que lo de las 8 horas, bueno, o el límite ese, de 8 horas, para decir un límite, el límite de 8 horas no es solo para preservar que el trabajador no se pase de la raya, sino también para evitar que le impongan desde afuera pasarse de la raya. Esa es la idea básica que perseguía las 8 horas, por lo menos al principio. No era que pensaran, los trabajadores quieren trabajar 20 horas. No, lo que se pretendía era que los empleadores no le hicieran trabajar 20 o
Es lo que estoy 12 diciendo, horas, Alejandro, o no me 13 o estás 14 escuchando horas. porque es exactamente lo que yo estoy diciendo. Despertó muchísimo interés en la audiencia este tema y obviamente hay varios apuntes muy interesantes. Tomo el último mensaje que llegó de Rosalba. Dice, están hablando para profesionales, se olvidan del salario y que se trabaja por dinero y el monto en algunos casos es fundamental para decidir cuántas horas trabajar, dice ella. Pero siguen llegando, hay mucho más, lo retomamos en cualquier momento, así damos paso a los telegramas, ¿les parece?